A la chica falsamente rica ya no le gusta pelear. Transmigré a una novela del género de chica rica de verdad y chica falsamente rica. El destino cruelmente me puso en el papel de una chica falsamente rica, una alborotadora, tendiéndole trampas repetidamente a la protagonista femenina y finalmente siendo desenmascarada. Sus padres adoptivos fueron perdiendo la paciencia y ordenaron que la mantuvieran bajo arresto domiciliario hasta que se arrepintiera. Pero en lugar de arrepentirse, se hundió aún más en el pecado, lo que la llevó a ser expulsada de casa y a vivir en la pobreza y la desesperación. Y ahora, yo, quien poseía su cuerpo, yacía en la suave cama, con lágrimas cayendo de nuevo. Dios mío, ¿es cierto que la riqueza y el honor finalmente le sonrieron a una persona perezosa como yo? Después del confinamiento, mi madre adoptiva suspiró con pesar. ¿Ya te diste cuenta de tu error? Vio que había perdido mucho peso, pero con solo ver mi cara mucho más redonda, se quedó sin palabras. Inmediatamente me arrojé a sus brazos, tímido y conmovido. Mamá, cometí tantos errores en el pasado. Por favor, déjame reflexionar sobre mí misma un mes más. Mi madre adoptiva me tocó la frente con la voz llena de preocupación. Dios mío. ¿Necesitamos llevarte al médico? Estás empezando a decir tonterías. Negué con la cabeza rápidamente. No estoy nada enferma, lo siento de verdad. Desde principios de semana, he reflexionado sobre lo que he hecho. No solo decepcioné a mis padres adoptivos, que se han esforzado tanto por criarme, sino que también lastimé a su hermosa hija. Mi equivoco muchísimo. Ante la mirada cada vez más sensible de mi madre adoptiva, seguí hablando con firmeza. Si cometes un error, debes aceptar el castigo. Una semana de arresto domiciliario es demasiado leve, te lo ruego. Reflexionaré voluntariamente sobre mí misma durante un mes más. Prometo que no lo volveré a hacer. Mi madre adoptiva me acarició la mejilla, se le llenaron los ojos de lágrimas. Reconocer tus errores y corregirlos es algo muy preciado. Debes haber sufrido mucho estos últimos días. Mucho. Casi no pude evitar que se me curvaran las comisuras de los labios. Desde que transmigré aquí, mis 3 comidas han sido galardonadas con estrellas Michelin. Cada plato se preparó con la misma exquisitez de un banquete real. La cama era una cama de lujo hecha a medida. Di vueltas en la cama toda la noche y seguía sin sentirme cómodo. Se llamaba enraizamiento, pero como mis padres temían que me pusiera triste, incluso me permitieron usar el teléfono. Cada día sentía que había ganado un montón de dinero, regalando generosamente a los chicos y chicas guapos que transmitían en vivo. Parecía adictivo. Si este era el tipo de sufrimiento que seguía al placer, estaba dispuesto a soportar todo el dolor del mundo. Aún planeaba pedir un castigo más severo cuando, de repente, una suave risa se escuchó desde afuera de la puerta. Al levantar la vista, vi a un hombre de complexión atlética, con una chaqueta negra y las manos en los bolsillos, apoyado con naturalidad en el marco de la puerta. Su rostro anguloso y sus pobladas cejas resaltaban sus rasgos inusualmente atractivos. Sin embargo, la atmósfera que irradiaba era extremadamente fuerte, creando una gran presión. Cuando mis ojos se toparon accidentalmente con esa mirada gélida, me sobresalté. Era Diep Hiatuon, el supuesto hermano mayor del dueño original. Me habló con frialdad. ¿Qué clase de actuación estás representando? Pensé que el truco de dar un paso atrás y 2 adelante seguiría funcionando. Su voz era fría, y la mirada que me dirigió era como si estuviera viendo algo inútil. En la película original, Diep Tuyet y Diep Hiatuon eran enemigos. De pequeña, Diep Tuyet destrozó su coche de juguete e inventó una historia sobre su acoso, así que su padre adoptivo lo regañó. Incidentes similares ocurrieron repetidamente, empeorando su relación. Al crecer, Diep Hiatuon se mudó para evitarla. La situación se agravó cuando encontraron a Diepan, la verdadera hija. Diep Tuyet culpó a Diepan muchas veces, y él siempre lo descubrió. Suspiré en mi corazón, pero aún así intenté ser sincero. Hermano, siempre te intimidé de pequeño, e incluso dejé que tus padres te regañaran sin motivo alguno. Lo siento mucho. Diep Hiatuon hizo una pausa, pero al instante endureció su expresión, sus ojos fríos se llenaron de odio. No me llames hermano,
Solo tengo una hermana menor. Al terminar de hablar, como si de repente recordara algo, esbozó una sonrisa burlona. Si de verdad me tienes lástima, ¿por qué no te vas de esta casa? Bajé la cabeza, pensando seriamente. Todavía queda dinero en la tarjeta, mudarme no es idea mía. En ese momento, la madre de acogida habló apresuradamente, frotándose la frente. El cansancio se reflejaba claramente en su rostro. Hye-tuon, eres mi hermano, así que deberías darle a Tuyet la oportunidad de cambiar. Temiendo que volvieran a discutir, asentí rápidamente con la cabeza repetidamente, levantando la mano para decir, si vuelves a causar problemas, te mudarás automáticamente y no molestarás a nadie. Diep Hye-tuon frunció el ceño, mirándome como si estuviera frente a un extraño. Su fría mirada se posó en mi rostro un buen rato. Casi sudando, finalmente habló, recordando lo que ella acababa de decir. Si te atreves a tocar un solo pelo de Anan, no me culpes por echarte de esta casa. Retractándose, se dio la vuelta con frialdad y se fue. Y esa noche, cuando todos en la casa estaban atónitos, volví a disculparme sinceramente con Diepan y Diep Hye-tuon, jurando no repetir jamás el error. Diepan, una hermosa chica de apariencia fría, me miró en silencio, sin duda alguna en sus ojos. Diep Hye-tuon era fría y ni siquiera se molestó en mirarme. Era natural, no me extraña que odiaran tanto a la persona que yo solía ser. Sus padres adoptivos la habían tratado demasiado bien. Durante 20 años, siempre la trataron con respeto y cariño. Incluso cuando descubrieron que habían confundido a su hija, no la abandonaron. Al contrario, ambos compensaron a su hija biológica, Diepan, y procuraron que ambas fueran justas. Al igual que Diep Tuyet, la dueña original, acostumbrada a una vida de lujos, no soportaba la más mínima sensación de pérdida. Aunque había usurpado el puesto de otra persona, seguía resentida con todo el mundo. Por ello, causaba problemas constantemente, buscando maneras de que sus padres malinterpretaran a Diepan, destruyendo así la relación familiar. Su corazón es malvado, pero su inteligencia no basta. Cada vez que hace una travesura, queda expuesta rápidamente. La última vez, durante una discusión, empujó a Diepan por las escaleras, lo que decepcionó profundamente a sus padres adoptivos, quienes la castigaron con un castigo. Afortunadamente, la historia aún está en sus inicios. Aunque el dueño original ha cometido muchos errores, no le ha causado daños irreparables a la protagonista. Aún hay una posibilidad de salvarla. En ese momento, mi padre adoptivo me miró con ojos aliviados. Comprendió que su error era bueno. Anan, ¿qué te parece? Al verla dudar, dije rápidamente. He hecho muchas cosas malas. Si Anan no quiere perdonar, lo entiendo perfectamente. La víctima tiene derecho a negarse a perdonar. Esta frase hizo que toda la familia me mirara con sorpresa. Diepan me miró con una mirada compleja en sus ojos. Guardó silencio un momento antes de hablar. Te perdono. Espero que realmente entiendas dónde está tu error. Sigues asintiendo con la cabeza como un pollo picoteando arroz. Luego, miró expectante a Jesing Xiao. Después de todo, según el original, él fue quien echó al dueño original de la casa. Jesing Xiao sonrió levemente, apartó la mirada y demostró que no quería mirar. Diepan suspiró suavemente, aparentemente impotente. Quizás ya se había dado por vencido. Diep lo negó de inmediato. Nunca dijo eso. Pero su tono era mucho más suave. Al ver esto, los padres adoptivos se alegraron tanto que se les iluminó el rostro. La discordia entre los dos hermanos había sido su mayor dolor de cabeza. Ahora, por fin, había algo de paz. El ambiente en el comedor se fue volviendo cada vez más acogedor, impregnando un poco de calidez familiar. Respire aliviado. Así que había escapado del peligro de ser desalojado. Mi vida con solo 5 personas había comenzado oficialmente. Durante el mes siguiente, viví según el lema. Además de 5, se trataba de cultivar relaciones. No piensen que soy inútil por ser perezoso. Soy muy bueno socializando. Si soy un poco ingenioso con mis palabras, puedo obtener muchos beneficios ocultos. Por ejemplo,
El pastelero priorizará mi gusto al preparar el té de la tarde. La criada me contaba a menudo historias dramáticas sobre la mansión. A veces, el ama de llaves me elogiaba sin querer delante de mis padres adoptivos. Y siempre que estaban contentos, me transferían dinero a mi cuenta con regularidad. La vida era maravillosa, como un sueño. Solo Dieppe me molestaba constantemente. Cada vez que me veía charlando alegremente con alguien, se ponía furioso y hacía comentarios sarcásticos. Era muy buena hablando y conquistando a la gente. Para no tener que verlo, intentaba aguantar. Todos los días, salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, trabajando muy duro. Una semana después, caminé silenciosamente hacia la habitación de Diepan. Justo cuando dejaba la caja de regalo en el suelo, de repente oí una voz fría detrás de mí. ¿Qué planeaba hacerle a Diepan otra vez? Me sobresalté y me asusté. Me giré y vi que tenía el cuello torcido. ¡Ay, vaya, vaya, vaya! ¡Qué desastre! Al final, la empleada doméstica me llevó al hospital para recibir radioterapia. Al llegar a casa, tenía una marca permanente en el cuello que me picaba muchísimo. En cuanto entré, vi a Diepan mirando el regalo que le di con una expresión indescriptible. Era una taza de cerámica que yo misma había hecho, pintada con símbolos y fórmulas físicas. Porque Diepan será un físico famoso en el futuro. En ese momento, la mirada de Diep, fija en la pared, también mostró un atisbo de arrepentimiento. Solo por darme una taza, ¿por qué tienes que ser tan astuto? Me tumbé y dije débilmente. Bueno, temía que Diepan no lo aceptara, así que opté por expresar mi arrepentimiento en silencio, basándome en mi experiencia de supervivencia. No causarle problemas a la protagonista femenina es una condición necesaria, pero ser protegida por ella es suficiente. Fue solo una leve sonrisa, pero me dio la sensación de una cálida brisa soplando en el patio. Gracias, me gusta mucho este regalo. Levanté la vista y mis ojos se curvaron como medias lunas. Qué bueno que te guste. Dior, mi vida de disfrutar de la vida se volvió aún más estable. Cuando mis padres adoptivos se enteraron, inmediatamente arrastraron a Diep contra la pared y lo regañaron. Esta vez, estuvo bien, simplemente agachó la cabeza en silencio, sin replicar. Temía que me guardara rencor y se vengara de mí más tarde, así que me levanté rápidamente para detenerlo. No fue su culpa, solo giré demasiado la cabeza. Me miró con frialdad, su voz era áspera, y me callé. Después de la lesión cervical, oficialmente tenía una razón legítima para quedarme en casa y no ir a ningún lado. La persona que más me cuidaba era la tía, mi criada más cercana, que entraba en mi habitación todos los días para alimentarme con esmero. Con un bocado de carne en la boca, masticaba y chasqueaba la lengua. La comida que me daba la tía siempre era la mejor, podía comerme 2 platos llenos. La tía se puso tan contenta al oír eso que sus ojos se curvaron. ¡Ay! Al ver a la joven comer tan delicioso, yo también me siento feliz. Tía, ¿por qué eres tan amable? Quien tenga la suerte de ser tu sobrino debe ser muy afortunado. ¡Qué boquita tan dulce! Come un poco más. Ojalá pudiera alimentarte así todos los días. Si no, perderías el apetito. Si a la segunda señorita le gusta, estoy dispuesta a alimentarte toda la vida. ¿En serio, tía? Click. La puerta se abrió. Mi tía y yo giramos la cabeza para mirar hacia afuera. Diep estaba de pie en la pared con voz aguda, aún sosteniendo el té de la tarde que el chef me había preparado. Se rió entre dientes. Era una niña grande y hermosa, que crecía cada día, pero aún necesitaba que alguien la alimentara. La tía Xia no tenía nada más que hacer que servirle, ¿verdad? La tía Xia sirvió rápidamente un poco de vino. No se preocupe, joven amo, la segunda jovencita sigue herida. Diep se acercó a la pared y dio una orden, y luego me dejó alimentarla. Mi tía y yo mostramos al mismo tiempo la misma expresión de extrema sorpresa. Se aclaró la garganta y se dio la vuelta. Mis padres me dijeron que fuera a la granja. ¿No está bien? La tía Xia pensó que los 2 hermanos estaban cultivando sus sentimientos, recorriendo muchos lugares, y no olvidó recordárselo. La segunda joven no puede comer zanahorias, ni le gustan, como aquella vez.
Ye se acercó a la pared y murmuró. Fue muy problemático, pero obedientemente tomó el tazón y los palillos, preparándose para darme de comer. En cuanto mi tía se fue, él agarró un puñado de arroz y me lo trajo directamente. Cómelo, dije, encogiendo el cuello y negando con la cabeza. Cariño, está llena y se va a morir. Aunque me dieras dinero, no me atrevería a dejar que me alimentara. Ya agradecía que no le pusieran ninguna medicina. Dieppe se acercó a la pared y chasqueó la lengua, y sin decir nada, me metió la bola de arroz directamente en la boca, con la boca abierta. Si se la daba, no sabría tan bien, era cierto, pero no me atreví a decir ni una palabra. Así que me lo comí todo obedientemente, sin atreverme a hacer ruido. Cuando se levantó y estaba a punto de irse, lo llamé rápidamente. Oye, todavía quiero más postre. Estoy un poco aburrido, quiero tomar algo con sabor a fruta. ¿Podrías pasarme mi teléfono, por favor? En ese momento, las venas azules de su frente eran claramente visibles, como si un poco más de presión lo hiciera explotar. ¿Algo más? Dilo todo de una vez. Tenía miedo de que estuviera muy enojado, así que di marcha atrás y le dije con cuidado. De hecho, quiero que me abras ese armario. Se acercó y lo abrió. Dentro había una pequeña maqueta de coche, cuidadosamente expuesta en una vitrina. En cuanto la vio, su expresión, habitualmente fría, se congeló por un instante, y todo su cuerpo se tensó por un instante. Lo siento, rompí tu juguete cuando éramos pequeños. Lo hice yo mismo, no sé si pueda compensarlo por mucho tiempo. Entonces, Ye giró lentamente la cabeza para mirarme desde la pared. Sus ojos, que al principio eran fríos y profundos como un abismo, ahora temblaban levemente, como las ondas en la superficie de un lago. Así que esto es lo que ha estado buscando últimamente. Asentí con sinceridad. Si no le gusta, pues qué fastidio. Aunque dijo eso, su mano levantó con cuidado el coche a escala. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. Respiré aliviada. La vida de ocio y disfrute por fin era mía. Pero la vida no siempre sale como uno planea. Mis padres adoptivos finalmente no soportaron más mi estilo de vida sedentario. Me ordenaron estrictamente que fuera a escalar montañas con Dieppe Saton y Diepan. En ese momento, todos los halagos perdieron su valor. Era como un globo desinflado, cayendo al suelo abatido, sin interés en la vida. Dieppe Saton no tuvo compasión de las mujeres, me agarró por la capucha y me arrastró. Quiero ver si algún águila se abalanza y se la lleva. Diepan se rió y le dio una palmadita en la mano. Basta, no la intimides. Simplemente no le gusta salir. Me conmovió hasta las lágrimas, señorita, eres mi salvación. Sonrió, pero aún deberías hacer más ejercicio al aire libre. Vi signos de osteoporosis leve en tu último chequeo. Lo hizo de inmediato, sin darme oportunidad de resistir. Para cuando llegué a la mitad de la montaña, estaba empapado en sudor y tenía la cara pálida, como si estuviera a punto de desmayarme. Nadie supo cuándo habían desaparecido Diepan y Dieppe Saton. Decidí buscar una roca para sentarme y descansar. Miré hacia el verde dosel de pinos y no pude evitar sorprenderme. Al pie de la montaña, oculto entre los árboles, apareció un antiguo castillo, como en las películas. Esta escena que creía solo existía en el mundo del cine, ahora existía ante mis ojos. No sé cuándo me cautivó estar en esta posición de observación ideal. Antes de poder mirar más de cerca, oí a Diepan llamarme. Hermana, salud rapidamente. Ella estaba aquí. Siguió el pequeño sendero por el que yo acababa de venir, y al acercarme, me sobresalté al ver que su rostro estaba pálido, sus labios pálidos y sin vida. Pregunté con pánico. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal en alguna parte? Diepan se frotó las sienes. Su voz era tan débil como un sonido nasal. Probablemente tiene la presión baja. Comió muy poco esta mañana, así que está un poco mareada. Le quité el abrigo rápidamente y la ayudé a sentarse. Descansa un rato, voy a buscar algo de comer. En cuanto cerré la cremallera de mi mochila, alguien me agarró la muñeca con fuerza. Dieppe apareció con una mirada más fría que la primera vez que nos vimos.
Me miró como si intentara contener su ira. Ye dijo, es cierto que un país puede cambiar, pero la naturaleza de una persona es difícil de cambiar. Fui muy estúpido al creer que ella podía cambiar. ¿Qué le dio a Anán? Me dolía la muñeca, luché por liberarme por reflejo. Diepan gritó presa del pánico. Hermano, solo tengo la presión baja, así que necesito sentarme y descansar. Suéltala. Parecía electrocutado, se detuvo un segundo y luego me soltó la mano. Pero en ese momento, perdiendo el equilibrio, me incliné hacia atrás, pisé accidentalmente el borde resbaladizo de la roca, resbalé y caí por la pendiente. Todo pasó tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. ¡Maldición! Me agarré la cabeza, mi cuerpo era como una pelota, así, rodando como un mango maduro cayendo por la colina. Por suerte, un tronco me bloqueó el paso. Me costó levantarme, me revisé el cuerpo, pues no llevaba abrigo, estaba exhausto y mi brazo derecho seguía dislocado. Levanté la cabeza y aún veía la antigua plataforma. Suspiré y practiqué caminar con calma por el pequeño sendero que bajaba de la montaña. Desde ese momento, había pagado mi deuda con el dueño original por completo. Yo, en mi sueño, ya no le debía nada a nadie. Yesue había regresado oficialmente. Me escondería el resto de mi vida como un ratón en una jaula. Quien se atreviera a detenerme, que lo intentara. Tras un rato de dificultad, finalmente llegué a la carretera principal, tumbado a un lado, jadeando como un pez fuera del agua. No sé cuánto tiempo pasó, un Bugatti se detuvo lentamente justo frente a mí. La puerta del coche se abrió, me costó abrir los ojos y vi a un hombre guapo con traje negro sentado dentro, increíblemente guapo, como un personaje creado con gráficos en 3D. Me detuve, balbuceando, «Por favor, ¿estoy muerto? Si no, ¿por qué parezco un ángel?» El hombre pareció sorprendido. Después de un momento, sus ojos profundos y fríos se volvieron lentamente hacia mí. Solo cuando ya estaba en el coche me di cuenta de que este hombre, tan guapo que me hacía querer volar hasta el cielo, tenía una relación de negocios con mi padre adoptivo. El conductor era un hombre de mediana edad, así que se veía muy elegante y educado, y hablaba con mucha amabilidad. Me miró por el retrovisor y dijo, «Señorita Diep, he seguido las instrucciones del dueño de la casa e informado a su familia. Si no le importa, puede irse a casa con nosotros primero para que el médico de cabecera pueda tratar la herida». Asentí de inmediato. Disculpen la molestia. El coche era muy amplio. El dueño de la casa que acababa de mencionar el conductor estaba sentado bastante lejos de mí. Se sentó erguido, exudando un aura fría y noble. Cada movimiento suyo era tan intimidante como un director ejecutivo autoritario de novela. Desde que subí al coche, había estado leyendo atentamente sus documentos, sin siquiera mirarme. Qué frío, pero me gustó. Mi corazón, que había estado frío durante casi 30 años, resurgió gracias a esta persona. Madre adoptiva, me he vuelto a enamorar. Era como una persona apartada, intentando entablar una conversación. Oye, ¿te acuerdas de mí? Tú jugabas en tu casa, yo en la mía. No nos conocemos desde niños, ¿verdad? Estaba tan tranquilo que podía oír a los cuervos sobrevolando. La mano del conductor parecía temblar un poco, luego, sin hacer mucho ruido, levantó la mampara del coche. No me desanimez. Guapo, ¿alguna vez has pensado en ser actor? Finalmente, el hombre dobló los documentos. Giró la cabeza para mirarme con una mirada fría e inexpresiva. ¿En serio? Te invito sinceramente a ser el protagonista masculino de mi vida. Respondió con franqueza. Lo siento, no me gustan las mujeres, me aburro. Me siento aburrido. Es cierto. El conductor intervino enseguida. Señorita Diep, ya llegamos. ¿Tan rápido? Me giré para mirar afuera. Dios mío. ¿No es ese el castillo blanco que vislumbré al pie de la montaña? Como era de esperar de un dueño rico y elegante. Un sirviente acercó una silla de ruedas. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía las piernas paralizadas. Lo sostuve un momento, con una sensación indescriptible que me invadió el corazón. Oh, Dios, esto es el destino.
Tú no puedes caminar, y a mí me da pereza. Estamos hechos el uno para el otro. Ninguno tiene piernas inútiles, y ninguno puede criticar al otro. A primera vista, ya imaginaba una serie de 800 capítulos con ese título. El general dominante está profundamente enamorado. ¿A dónde huyó el conejito blanco? Capítulo 1. Para que se sienta seguro, estoy dispuesta a exponerme en esta habitación de 800 metros cuadrados el resto de mi vida. Jejejeje. Quizás al percibir mi extraña expresión, la comisura de sus labios se curvó ligeramente en una amplia sonrisa. Señorita Ye, dada la relación que tenemos con su padre, puede llamarme tío. Después de que el médico personal terminó de curarme la herida, mis padres adoptivos acudieron de inmediato. Jessin los seguía de cerca, cubierta de sudor, pálida, aún en estado de shock. Diep Tuyet, ¿aún te duele algo? Estaba muerta de miedo. Lo siento, es culpa mía. Negué con la cabeza rápidamente. Esto no tiene nada que ver conmigo. Además, tienes una gran vida y mucha fortuna. Solo has perdido un poco de fuerza. Descansa unos días y estarás bien. Ella asintió, con el rostro aún lleno de culpa y preocupación. Mi madre adoptiva me abrazó y lloró. Dios mío, hija mía, me mataste del susto. Luego se giró hacia la puerta principal y gritó con fuerza. Sal del muro y discúlpate rápidamente con tu hijo. Una figura alta apareció silenciosamente en la puerta principal. Era Diep, el que salía del muro. En ese momento, parecía más abatido que nunca. Su ropa estaba manchada de tierra, su rostro pálido como si hubiera estado empapado demasiado tiempo y cubierto de barro. Sus ojos, normalmente fríos, ahora evitaban mi mirada, sin atreverse a mirarme directamente. Intenté forzar una sonrisa para animarme, pero, para ser sincero, tenía la boca un poco rígida. Sería mentir si dijera que no estaba enojado. Era obvio que me habían hecho daño, muy daño. En ese momento, Diep se acercó a la pared y habló, con la voz ronca, como si tuviera arena en la garganta. Lo siento, me apresuré a juzgarte y malinterpretarte, lo que me llevó a esto. Es culpa mía. Me contuve, levanté la cabeza y me encontré con su mirada fija. Diepan asintió con sinceridad. Yo también tengo parte de culpa en este asunto. Si yo estuviera en la misma situación, sin duda también estaría enfadada. Dijiste que la víctima tiene derecho a no perdonar. Cualquier compensación que pidas, intentaremos satisfacerla. De repente, te pusiste tan formal que me sonrojé de vergüenza. Ojalá pudiera desaparecer en el bosque. Me arañé la cara, avergonzado de hablar. Olvídalo. Viendo la sinceridad de todos, bueno, los perdono. Solo tengo un deseo. Espero que podamos confiar más el uno en el otro en el futuro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Finalmente, Diepan se sintió aliviado, sonrió aliviado y asintió. Diep se acercó a la pared y frunció los labios. Era la primera vez que lo veía sonreír sin sarcasmo. También es guapo. Pero no sé por qué, quizá por la influencia persistente del papel secundario de la malvada, siempre siento que no es adecuado para mí. Es la primera vez que lo veo, me da mucha vergüenza. La segunda vez, me caí por la pendiente. Si hubiera una tercera, ¿estaría a salvo? Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Era mejor alejarme de ese desafortunado hermano, sería más seguro. Mientras mis padres de acogida estaban contentos de que nuestra relación progresara, les dije en voz baja, «Mamá y papá, ¿puedo quedarme aquí y conservar mi amor un tiempo?» Mi padre de acogida pareció sorprendido. «¿Por qué?», respondí con sinceridad. «Porque aquí hay mucha paz». Una razón absurda, pero sorprendentemente convincente. Es solo que el padre adoptivo dudó un poco y murmuró. A decir verdad, este era un lugar ideal para recuperarse, pero temía que Huahingan no estuviera de acuerdo. Así que se llamó Huahingan. Persona fría, nombre frío también. Justo mi tipo. Un momento después, el padre adoptivo salió, sin saber con quién se encontraba. Poco después, el chofer y el mayordomo llamaron a la puerta con mucho respeto y entraron, hablando en voz baja. El dueño dijo que si a la señorita Diep le gustaba el colchón de esta casa,
Sería un honor para él. Tenga la seguridad, señorita Dieppe, de que la atenderemos muy bien. Me cubrí la cara, sintiéndome feliz, como si estuviera celebrando. Cariño, puede que seas fría por fuera, pero en el fondo me quieres de verdad, ¿verdad? Antes de irse, Dieppe me miró desde la pared, como si quisiera decir algo, pero al final solo dijo en voz baja: «Cuídate, vuelve pronto». En ese momento, estaba inmersa en un amor profundo sin salida, solo agitando la mano levemente, indiferente como una reina en un palacio. BBN. Dieppe se acercó a la pared y exhaló profundamente, se dio la vuelta y se alejó, con pasos rápidos, como si temiera que si se quedaba un poco más, exhalara de ira. Mi cálculo fue erróneo. Ha pasado una semana y todavía no he visto señales del casero. Murmuré mientras comía. ¿Por qué pasa esto? Claramente vivimos bajo el mismo techo, así que ¿qué salió mal al final? La criada Xiaonan, encargada de alimentarme, suspiró con impotencia. Señorita A, ¿por qué no intenta levantarse de la cama y salir de su habitación? Quizás mañana tenga la oportunidad de conocer al dueño. Seguí masticando y mirando fijamente. ¿No se habría enamorado de mí a primera vista? Me reí entre dientes. Es broma. Ahora voy a salir. Mis padres adoptivos me dieron órdenes. Tenía que salir al sol al menos una hora todos los días y también encender la cámara para ver cómo estaba el grupo familiar. Así que le pedí a Tienam que me llevara abajo, cerca de la oficina de Huacanam. Allí había un hermoso jardín de flores. Xiaonan dijo que a veces se sentaba junto a la ventana y me decía que aprovechara cada oportunidad. Incluso me apoyó firmemente para convertirme en la dueña de la casa. Porque prometí que si conseguía convertirme en la esposa del dueño, lo primero que haría sería ascenderla y subirle el sueldo. Media hora después, sudaba a mares y por fin me puse de pie. En ese momento, una cálida y encantadora voz masculina resonó desde arriba. Señorita Dieppe, ¿qué hace? Rebosante de alegría, levanté la vista y sonreí radiante, señalando el trabajo que acababa de terminar. Una hilera de palabras meticulosamente ordenadas con piedritas blancas, fruto de tanto esfuerzo. ¿Qué clase de gachas acabo de comer? Un tazón de gachas que me hizo extrañar a la dueña, acalorada. Hua Jingan solo lo miró y luego se dio la vuelta con indiferencia. Al ver que tenía la intención de irse, grité: «Maestro. Maestro. ¿Cuál es su secreto para ser tan hermoso? Me da su número». Ya no había nadie junto a la ventana. Desapareció como si nunca hubiera existido. Unos instantes después, su voz monótona resonó. No. El joven salió vacilante de detrás de la esquina y me dio una suave palmadita en el hombro para consolarme. No pasa nada, señorita, siga intentándolo. Al fin y al cabo, la señorita es la primera chica que el jefe de familia trajo a casa. Eso ya es excelente. Me detuve y la miré, sin poder ocultar mi sorpresa. ¿Eh? ¿Nunca ha traído a una chica a casa? Nunca me lo esperaba. De verdad tienes potencial para convertirte en una futura ama de llaves. El hombrecito se sonrojó y bajó la cabeza con voz vacilante. Gracias por tu cumplido. Me senté, saqué los mangos que formaban la palabra propietario y los acomodé cuidadosamente para formar la palabra familia. Se formó un mensaje completamente nuevo. Extraño mucho a mi familia, cada segundo es intenso. El niño abrió mucho los ojos, sorprendido. Señorita, ¿por qué se comporta así? Me reí con ganas. Jeje, fue difícil apilar todos estos mangos. Tengo que reutilizarlos. Hice una videollamada en el grupo familiar. Como era fin de semana y todos estaban en casa, alguien contestó el teléfono en cuestión de segundos. Giré rápidamente la cámara para enfocar las palabras en el suelo. Reaper. Terminaron las actividades al aire libre, invitamos a la familia a ver el paisaje. La madre de acogida sonrió ampliamente. Lantuet, tus padres también te extrañan mucho. El padre adoptivo intentó controlar la comisura de sus labios, que estaba a punto de sonreír. Uy, me voy pronto a casa. Dieppe rió entre dientes. Mientras seas feliz, está bien. Dieppe se acercó a la pared como siempre, mirándome de reojo.
Maldita sea, de verdad, un niño. Inmediatamente lancé una serie de frases para ligar de alta calidad y estilo campestre. Este es un langostino tigre, ese es un cangrejo de río, y el niño ama inmensamente a su madre. Hay 3 tipos de personas en el mundo. Hombres, mujeres, un padre guapo, radiante, brillante. Esto es oxígeno, eso es aire. Tener a todos como familiares es la mayor bendición de mi vida. Din, cling, cling, el sonido del dinero, de la suerte y de las transferencias es tan fuerte como el sonido de los petardos en Año Nuevo. El hombre gordo que estaba a mi lado abrió mucho los ojos, sorprendido, y casi se le cayó la mandíbula. La señorita Dieppe, con su locuacidad, sería un incordio incluso si vendiera carbón. Giré la muñeca con entusiasmo, me brillaban los ojos. Ve a buscar al siguiente objetivo ahora. Tengo que hacerlo mientras la presión esté presente. Puse cara de pocos amigos. Bueno, la gente cansada se mete fácilmente en problemas. Hoy me basta por los siguientes días. Soy tan puntual como un marinero. Todos los días bajo puntualmente para pasar lista. Poco a poco, me convertí en una escena viviente, tan hermosa como una pintura en medio del brillante jardín de flores frente a la villa. Con el paso de los días, comencé a verme como un valiente caballero. Incluso si eso significaba sacrificar mi vida, sin duda rescataría a la princesa prisionera en el piso superior. ¿Pero qué hay de la realidad? Es solo un cachorro engañándose a sí mismo. Dégaradorament, un clic. El sonido del obturador. Me giré sorprendida y vi al mayordomo detrás de mí, con el teléfono aún en la mano. Mis ojos penetrantes lo miraron fijamente, como L, U, O, y D, A, O. Rápidamente sonrió con ironía. «Ay, mi sobrino está a punto de dar a luz, voy a ayudarlo. Señorita Dieppe, siéntase como en casa». No la molester. Antes de que pudiera procesarlo, una voz grave resonó desde arriba. Aburrido. Me giré bruscamente, y esa voz resonó al mismo tiempo que la mía y la suya. Hua Hingan, lo escuché y al instante levanté la cabeza, con los ojos brillantes como estrellas. Maestro, solo ha pasado un día desde la última vez que nos vimos y te extraño tanto que quiero matarte. Si te aburres, ven y juega con mis emociones, con gusto lo haré. Su mirada se posó en mí. Seguía igual, con el rostro inexpresivo. Pero al darse la vuelta para irse, vi claramente que la comisura de sus labios se elevaba un poco. ¡Ay, no! Esa sonrisa que avisaba al campo y a la ciudad, me quedé inmóvil como una estatua. Un hombre gordo levantó la mano y saludó con la mano delante de mí. «Señorita Dieppe, ¿está bien?» Abracé mi corazón, que latía con fuerza, y me alejé tambaleándome como un pequeño fantasma. «Te lo dije, por favor, no me seduzcas tan a la ligera. Estoy en la edad en la que me conmuevo con facilidad». Esa noche, fantaseé toda la noche con cosas difíciles de decir. Hacía mucho que no me sentía tan avergonzada como para querer enterrarme. Al día siguiente, Fattinam pidió el día libre por asuntos personales. Decidí posponer mis planes de conquistar Crack por hoy. Aunque estaba tumbado en la suave y sedosa cama, sentía que algo me faltaba. La imagen de su Hingancho apareció en mi mente, lo que me hizo darme una bofetada. Una relación requiere comunicación e interacción bidireccionales. Ahora mismo, soy la única que siempre toma la iniciativa. ¿Soy como un perro fiel? ¿O siempre soy la que da el primer paso? Entonces no soy diferente de una chica soltera que siempre anhela amor. Despierta, Neve. ¿Estás tan acostumbrada a perseguir a la gente que eres adicta? Mantén un poco de respeto por ti misma. Menos de 10 minutos después, estaba en el primer piso, justo afuera de la oficina de Hua Hingan. Jeje, de verdad que no me queda ni un pelo de autoestima. Me estoy convirtiendo voluntariamente en un cachorro enamorado. Justo cuando estaba a punto de tocar la ventana como de costumbre, cayó un aguacero repentino que me dejó sin poder mover las manos. Me sujetaba la cabeza y salía corriendo, murmurando maldiciones, cuando de repente vi a un cachorro callejero que salía corriendo de algún lugar, intentando adentrarse en el jardín para ver la lluvia. Si se quedara solo afuera bajo una lluvia tan intensa, me temo que no le sería difícil sobrevivir.
Apreté los dientes y decidí ir tras él. Pero el jardín era tan grande que me perdí. Finalmente, encontré un lugar donde podía atrapar la lluvia en una pequeña torre blanca de 3 pisos, que parecía una torre antigua de cuento de hadas. Abracé con fuerza al cachorro tembloroso, llovía a cántaros, todo mi cuerpo estaba empapado como una rata ahogada, sin saber qué hacer. No tenía mi teléfono conmigo, la lluvia seguía cayendo como gotas del cielo, no había vuelta atrás. Por suerte, ya le había preguntado a la criada. Dijo que no había ningún lugar prohibido en esta mansión. Así que decidí llevar al cachorro a la torre para que entrara. Sorprendentemente, el último piso de la torre, aunque un poco estrecho, estaba muy limpio y acogedor, así que alguien debía de limpiarlo con regularidad. Tomé una toalla para secar al bebé. Abrió sus ojos húmedos, emitiendo sus propios ruiditos, como si me estuviera persuadiendo. Era tan lindo que debería quedármelo. Lo sostuve en mis brazos, escuchando el sonido de la lluvia caer sobre el cristal de la ventana, sin saber cuándo me había vuelto a dormir. Tuve un sueño muy vago. Parecía que todavía estaba en una torre blanca. Vi las siluetas de un niño y una niña sentados uno al lado del otro. Los dos jugaban juntos, riendo y hablando alegremente como nunca antes. Incluso dijeron que de ahora en adelante este lugar sería nuestro escondite secreto. Pero, por mucho que lo intenté, no pude ver sus rostros con claridad. Me despertaron unos gritos aterradores y continuos. Unos sirvientes entraron apresuradamente, preguntando con ansiedad y alegría. Poco a poco comprendí la situación. Resultó que llevaba una tarde desaparecida. Nadie pudo encontrarme ni siquiera después de registrar todo el castillo. El propio Sujingan había ordenado a la gente que registrara las montañas, e incluso él mismo lo siguió. Llovía a cántaros, y justo en el salón principal, vi a Sujingan empapado de pies a cabeza. Estaba sentado en una silla de ruedas, con el pelo empapado. Su rostro estaba blanco como una hoja de papel, con aspecto de cansancio extremo. El mayordomo respiró aliviado al ver que había regresado sano y salvo. Maestro, por fin puede estar tranquilo. Me acerqué, sintiéndome tan culpable como un niño que acaba de hacer algo malo, y dije en voz baja. Perdón por preocuparte. La próxima vez, definitivamente no iré a ningún lado sin permiso. Hua Jingan guardó silencio. Sus ojos claros me miraban fijamente. Me miró profunda e intensamente, como si quisiera grabar cada detalle de mi rostro en su corazón. Parecía que solo cuando confirmó que estaba completamente a salvo, su expresión se suavizó gradualmente y la tensión en sus cejas desapareció. Esa mirada era demasiado profunda, demasiado pesada, y de repente me sentí melancólico. Carraspeé y cambié de tema. Ah, sí, te mojaste con la lluvia, deberías ducharte ya, si no, te resfriarás. Hua Jingan se marchó con el carruaje sin decir palabra, me dio la espalda y se dirigió directamente a su ascensor privado. Lo seguí a toda prisa, gritándole a gritos. Espera, acabo de recoger un cachorrito muy lindo. ¿Puedo pedir permiso para quedármelo? Guardó silencio. Miré al cachorro en mis brazos, sus ojos oscuros húmedos y su pelaje suave. Bueno, si no estás de acuerdo, me lo llevaré a casa y lo criaré. Solo recuerda traer tu teléfono la próxima vez. Me giré de inmediato, rebosante de alegría. Pero la puerta del ascensor ya se había cerrado de golpe. Me agaché y le toqué suavemente la punta de la nariz al pequeño. Cariño, ¿tu futuro padre es muy cariñoso? Ya te lo dije, mi elección de hombres no es mala. No sé cuándo, la criada se paró a mi lado y abrió las piernas con suavidad. Señorita Dieppe, es usted realmente buena. No dijo nada más, solo dejó una frase significativa y se marchó con una sonrisa enigmática. Al volver a mi habitación, vi mi teléfono aún enchufado junto a la cama, con la pantalla llena de llamadas perdidas. Además del número del mayordomo que había guardado, también había un número desconocido. Sí, un hombre. ¿No estás ahora mismo tumbado obedientemente en la pantalla de mi teléfono? Espera a que te agregue como amigo genial, no puedes escapar. Usé ese número para buscar y enviar una solicitud de amistad. La interfaz mostraba un avatar minimalista en blanco y negro, de líneas esbeltas, frío y pulcro como él.
¿Apodo? El dueño no puede vivir sin mí. ¿Estado? ¿Te gusta la gente que se comunica bien? He ayudado a mis amigos a escribir cientos de cartas de amor en inglés. ¿Qué mensaje me puedes enviar? Ni qué decir tiene, no aceptó mi invitación esa noche. A la mañana siguiente, Tienam regresó. Se acercó sigilosamente a mí y me susurró suavemente. Señorita, parece que el dueño de la casa se resfrió. Me quedé atónita. ¿Será porque salió a buscarme ayer que le pilló la lluvia y se empapó? Corrí rápidamente a la puerta de la habitación de Joaquingan. Justo cuando estaba a punto de levantar la mano para llamar a la puerta, el mayordomo salió de adentro. Negó con la cabeza, con voz tranquila. La señorita Dieppe, la dueña de la casa, está resfriada. Es muy contagioso, deberías volver a tu habitación a descansar. No quiere verme. Todavía estaba un poco indeciso y reacio, cuando de repente oí al ama de llaves hablando solo. Parece que la ventana de la habitación del joven amo no está cerrada y no es muy alta. Parece que todavía hay una escalera en la entrada. Me pregunto si alguien se atreverá a subirla, pero parece que el joven amo está durmiendo. Supongo que esperaré un poco más y luego decidiré. Me quedé quieto, escuchando todo este descarado monólogo. El ama de llaves juntó las manos y sonrió significativamente. Señorita Dieppe, ¿tiene algo más que preguntar? Me desperté sobresaltado, mis ojos brillaron de emoción y salí corriendo diciendo, no, muchas gracias. Siguiendo la descarada sugerencia del ama de llaves, tomé prestada una escalera y subí a escondidas por la ventana hasta el dormitorio del joven amo. Dentro de la habitación en penumbra, yacía inmóvil en la cama, con el rostro pálido y algunos mechones de cabello aún húmedos pegados a la frente. No sabía con qué soñaba, pero las nubes sobre él reflejaban cansancio. Era la primera vez que estaba tan cerca de él, un poco confundida, con las manos y los pies a tientas, sin saber qué hacer. Al final, solo me atreví a levantarle las piernas con cuidado para cubrirlo. Pero justo en ese momento, una mano caliente me agarró la muñeca con fuerza. Joaquingan no supo cuándo despertó. Tenía los ojos abiertos, con el borde de los ojos enrojecido por la marea alta, su mirada era borrosa y un poco fría, pero aún así dejaba a la gente boquiabierta. Me sobresalté y rápidamente le puse la mano en la frente. Dios mío, ¿por qué hace tanto calor? Llamaré al médico enseguida. Estaba a punto de levantarme cuando me jalaron hacia adelante, perdí el equilibrio y caí en sus brazos. Joaquingan dejó escapar un suave gemido porque lo estaba presionando. Mantuve los ojos cerrados, sin atreverme a moverme, preguntándome qué estaría haciendo. Antes de que pudiera terminar mis palabras, sus labios ardientes cubrieron los míos. Su suave aroma envolvió mi olfato, refrescante, limpio y extremadamente adictivo. Me quedé completamente atónito, y solo cuando me besaron los labios hasta el punto de dolerme, recuperé la consciencia. Joaquingan, ¿te atreves a actuar como un vándalo? Mi corazón latía a 1000, pero no olvidé sacar mi teléfono y tomar una foto. ¿A quién acabas de besar? Esta es una prueba irrefutable. Sus ojos estaban nublados, como si una fina capa de niebla los cubriera. Su pequeño monito se movió ligeramente, su voz ronca, como si acabara de encender una fogata. Yeju, Dios me. He bebido una botella de Niempat toda mi vida. Ser besado por alguien de tan alta calidad es el tesoro que merezco. En cuanto dijo mi nombre, pareció perder el conocimiento. Joaquingan entrecerró los ojos de inmediato. Su mirada era tan fría que parecía congelar a los demás. Tú, ¿qué haces aquí? Sal de aquí. Tos, le tapé la boca rápidamente. Recuerda lo que dijiste. ¿No te abrazaste y besaste ya? ¿Ahora quieres eludir toda responsabilidad? Te lo digo, hoy puedes gritar hasta que te rompas el cuello, nadie vendrá a salvarte. La cara de Joaquingan estaba roja, tan furiosa que sus muñecas también estaban rojas. En ese momento, la puerta se abrió. Quan entró? En cuanto entró, me vio sentado encima del dueño de la casa, en una posición difícil de describir con palabras. Hizo una pausa y, preocupado por la salud del jefe de familia, lo reprendió con severidad. Señorita Ye, el jefe de familia lo está reteniendo.
se está precipitando. Suhingan, aunque me echaron antes de que pudiera hacer nada, al menos logré agregar a Suhingan a WeChat. Empecé la campaña, con una insistencia inquebrantable. Le escribí a Ann: cuando me eras indiferente, ¿con quién te acostabas? Joaquín respondió con una breve columna. ¿Para qué preguntar? Continuez. ¿Por qué no me respondes? Perdona. ¿Es tan difícil? ¿No somos lo suficientemente cercanos? Como mucho, solo nos besamos. Volví a escribir. ¿Qué me diste de beber? ¿Por qué hace tanto calor? Pasaron 10 minutos sin respuesta. Anadi. Eres tan buena persona, que incluso usas la táctica de ignorarme para tranquilizarme. Después de recibir tu beso, me sentí como un búfalo con más fuerza. Ya no me mareaba. Tenía las extremidades fuertes y el cuerpo rebosaba de energía. Incluso me despertaba temprano toda la semana y desayunaba con él todos los días. Se sentaba allí con cara de piedra, y yo lo miraba fijamente. La señorita Dieppe, que llevaba un rato sin dormir, aproveché la oportunidad y le di un beso en la mejilla. Porque soñé que alguien me extrañaba, los sirvientes. Todos abrieron los ojos de par en par como si estuvieran a punto de caerse de la cama, y luego bajaron la cabeza rápidamente como si no hubieran visto nada. La criada estaba parada en la esquina, sonriendo como si estuviera viendo una película romántica. Joaquín se quedó paralizado, con las orejas enrojecidas al instante, y se marchó en silla de ruedas como un rayo. Lo seguí hasta el ascensor, levantando el dedo en señal de advertencia. Si sigues evitándome, volveré a casa de mi padre y obligaré a nuestras familias a casarse, y sin duda me casaré contigo. Joaquín guardó silencio unos segundos, y de repente, se echó a reír. Hablo. Señorita Dieppe, está tan lisiada que acude a mí. ¿Qué obtiene? Me quedé atónita, ladeando la cabeza para observarlo. Sus ojos eran como un lago en calma, aunque de color brillante, símbolo de vida, carecían de alma, de vitalidad. Cuando el ascensor se detuvo en el segundo piso, apartó la mirada rápidamente y se preparó para salir. Le tomé la mano y respondí con firmeza. ¿Cómo podía decir que no era beneficioso? Era un hombre guapo, talentoso, comprensivo y educado. Por mucho que me acoses, molestes o causes problemas, nunca me he enojado contigo. No eres una persona desagradecida ni irrazonable. Si de verdad te odiara, me habría rendido hace mucho. Me detuve un momento, con la mirada fija en su mano, que apretaba con fuerza la laringe, con las venas sobresaliendo. En cuanto a sus piernas, evitó mi mirada de inmediato, pero tenía la mandíbula apretada y los hombros tensos. Bajé la voz, pronunciando cada palabra lentamente. Desde el primer momento en que nos conocimos, pensé que estábamos hechos el uno para el otro. Al ver el asombro en sus ojos temblorosos, me senté suavemente en su regazo. Sabes, soy muy perezosa, casi me gusta estar tirada todo el día. Así que, aunque ya no pueda levantarme, no pasa nada, porque siempre estarás a mi vista. Mientras levante la vista, podré verte. Le rodeé el cuello con los brazos y reí entre dientes. Y cuando tengo pereza de caminar, el aroma de tu pera es lo más reconfortante. En ese momento, los ojos helados de Suhingan se iluminaron de repente. Como un lago en calma mecido por una suave brisa, su mirada se reanimó gradualmente. Su pecho se agitaba violentamente, como si hubiera reprimido algo durante mucho tiempo, finalmente incapaz de controlarlo. Apenas pude sentir un pequeño cambio debajo de mí, me quedé atónita por un segundo, y luego lo miré significativamente. Oh, no, parece que olvidé otro punto de amor. De inmediato, Joaquín me tapó la boca con la mano, apartó la mirada y la mirada gélida desapareció por completo. Su voz era baja y ronca, revelando algo por primera vez, y era difícil de reconocer. No digas más, luego no digas más. Porque el amor no se expresa con palabras, sino con hechos. Deep salió del muro, trayendo la orden de mis padres adoptivos de obligarme a regresar a casa. Habían pasado 2 meses, la herida debía de estar completamente curada. Cruzó los brazos, mirando al buen chico. El perrito de aquel día ya había crecido, era un perro adulto. Intentaba convencerlo,
pero no parecía nada contento. Lo sostuve en brazos, indeciso. ¿Puedo dejarlo quedarse unos días más? Volverá cuando sea el momento. Se apoyó en el marco de la puerta, mirándome con las comisuras de los labios crispadas, como si sonriera, pero no del todo. ¿Necesitas que te ayude a empacar tus cosas? Esta vez, mis padres de acogida también me dieron un ultimátum. Tenía que irme a casa, quisiera o no. Pero aquí, apenas estaba empezando a sentir algo. Si me iba ahora, sería como si todos mis esfuerzos hubieran sido en vano. Después de pensarlo mucho, se me ocurrió una excusa razonable. El anfitrión aún no había regresado. Sería de mala educación que un invitado se fuera sin decir una palabra, ¿verdad? Dieppe me miró con recelo desde la pared. Si tanto te gusta el colchón de aquí, te pediré uno igual cuando llegue a casa, ¿vale? Se dio la vuelta y se fue, agitando la mano. No importa, espera a que vuelva y lo solucionaremos. Abajo, el joven me detuvo, con una expresión como si el mundo se acabara. Señorita, este lugar ya era su hogar. ¿A dónde más piensa ir? Ya no está. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer la dueña? Le puse la mano en el hombro, con una expresión de responsabilidad. Ten la seguridad de que nunca abandonaré a tu amo. En ese momento, una voz resonó a mis espaldas, ni fuerte ni suave. ¿Qué acabas de decir? Giré la cabeza sorprendido y me quedé paralizado. Me volví a dislocar el cuello. Me dolía muchísimo como giraba todo. El rostro del hombre cambió de inmediato y se acercó rápidamente a revisarme el cuello. Por suerte, esta vez fue solo porque giré la cabeza demasiado rápido. No fue tan grave como la última vez, que requirió un collarín. En ese momento, Hua-Kanam regresó. En cuanto entró por la puerta, vio a Ok-Chien con la mano en mi cuello, con el rostro lleno de preocupación. Sus ojos se oscurecieron de repente, profundos como un abismo. Sin prestar atención a ese cambio, corrí alegremente hacia él como un monito que estira la cola para saludar a su dueño, con mi dulce voz llena de halagos. Maestro, ha vuelto. En cuanto terminó de hablar, me agarró del cuello y me jaló hacia atrás, con la cara tan alta como una nube de tormenta. ¿Qué hermano? ¿Acaso no tengo un hermano? Incliné la cabeza para mirarlo y pregunté confundida. «Oh, ¿no fuiste tú quien me prohibió llamarte hermano?» Se quedó atónito por un momento, como si se hubiera quedado sin palabras, y estaba a punto de decir algo cuando la fría mandíbula de Hua Jing se quebró. El otro día, tenía algo que verme. Sonrió con ironía, pero en el fondo de sus ojos no había alegría. Ya me había molestado bastante en el pasado, y yo había venido a darle la bienvenida a la nieve. Inmediatamente, puse cara de suplicante y negué con la cabeza con fuerza, pero él me la presionó como un pato testarudo. Hua Jingan solo me miró con ojos fríos, y luego cambió de dirección rápidamente. Ya era tarde, así que podía quedarme aquí a descansar y regresar mañana por la mañana. Los dos guardaron silencio y no respondieron. Pero podía sentir claramente que el ambiente entre ellos olía a descontento. El ama de llaves temía que se me cansaran las piernas por estar tanto tiempo de pie, así que me dio especialmente una pequeña hamaca en el jardín. Elige una posición perfecta, simplemente levanta la cabeza y podrás ver la oficina y el dormitorio de Hua Jingan. Esta noche la luna brilla mucho. Después de cenar, traje una botella de refresco y me senté bajo la luz de la luna a disfrutar de la belleza de las flores. Aún había luz en su oficina, pero había pasado mediodía y no lo había visto abrir la ventana ni una sola vez. Estaba a punto de irme. ¿De verdad no tenía reticencias? Estaba tan frustrada que eché la cabeza hacia atrás, di un buen trago y noté un sabor extraño. Mira hacia abajo con cuidado. Esto es un cóctel. Ayúdame. Bebí algo equivocado. La energía cuántica de mi vida anterior era extremadamente baja, no sé cómo será este cuerpo. Pero, antes de que pudiera terminar de pensar, mis párpados comenzaron a sentirse pesados. La luna resplandecía en el cielo. En el tranquilo jardín de flores, dos hombres se miraban. Dieppe estaba de pie junto a la hamaca, mirándome mientras dormía. Su mirada era seria y su voz grave. Sabía que sentía algo por mí, pero no podíamos estar juntos. Los labios de Hua Jing se curvaron ligeramente,
como si no se moviera en absoluto. Si era adecuado o no, no le correspondía a él decidirlo. Dieppe se acercó a la pared y se burló, luego se agachó y me levantó con cuidado de la hamaca. Su mirada recorrió las piernas inmóviles de Joachimgan, observándolas con frialdad y con voz pausada. Si yo fuera un tipo malo, ni siquiera podría ponerse de pie, y mucho menos protegerla. Por su bien, debería soltarla, prometiendo mantener la calma. Pero solo los pasamanos de la silla de ruedas sabían que temblaba de ira en ese momento. Mientras observaba cómo las dos figuras desaparecían gradualmente tras los árboles, sus manos se posaron sobre sus piernas sin extremidades, encadenadas tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. Al final, solo pudo rendirse desesperanzado. Al despertar, me di cuenta de que había regresado a casa. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Salí corriendo descalza y tuve que llamar a la criada más cercana. Se sorprendió y se alegró un poco al ver que la joven se había despertado tan temprano. El amo y la señora estaban abajo. ¿Le gustaría bajar a desayunar juntos? Me lo merezco. Había incontables preguntas en mi cabeza que quería hacer, pero ahora mismo no sabía por dónde empezar. Olvídalo, el desayuno es más importante. En cuanto me di la vuelta, vi los ojos oscuros de Dieppe en la pared. No pude evitar preguntarle, ¿me llevaste a casa toda la noche? Señaló sus ojeras. ¿Y si no? Murmuré. ¿Es necesario tener tanta prisa? Ni siquiera tuviste tiempo de despedirte de mi amante como yo. ¿Qué dijiste? Nada. Dieppe señaló la pared con la mano. También traje a esa estúpida lechuza. Baja a desayunar. Cuando se agachó, su mirada se posó en mis pies descalzos y frunció el ceño al instante. Dieppe Touillet, ¿eres tan perezoso que ni siquiera te molestas en ponerte pantuflas? ¿No ves que el suelo está frío? Si te resfrías, tendrás que pedirle a otros que te atiendan. Lo miré de reojo. Quando ti attendido? Dieppe miró la pared con cara de fastidio y corrió directo a su habitación. Quizás él y yo no éramos compatibles. Dijo que mi buen chico era un tonto y no soportaba ni un ápice de maltrato. No importa. Al bajar, me encontré con mis padres adoptivos y con Dieppe Anne. Les di un beso enorme a cada uno. Mi madre adoptiva me miró con una expresión que no era ni de alegría ni de enojo, sino un poco malhumorada. Solo ahora recuerdas que somos tus padres. Creí que habías olvidado que tienes un lugar al que regresar. Mi padre adoptivo hojeó el periódico, rió entre dientes y dijo que lo recordaba. Pero ni siquiera se molestó en mirar la casa. Dieppe Anne sostenía al bebé en brazos, cuidándolo como un tesoro. Ella levantó la vista y sonrió en respuesta. Mamá y papá hablaron de ti todo el día, dándome celos. Toda la familia bromeaba y discutía, creando un ambiente ruidoso y bullicioso en el comedor. Esa calidez hacía que la gente quisiera detener el tiempo. Esperar sentir, perderme, es un poco amargo. De hecho, durante este tiempo, los extrañé. Con razón era huérfano, nunca tuve a nadie que pudiera considerarse un pariente en el verdadero sentido de la palabra. La sensación de ser amada, esperada y regañada con cariño por la familia hace que sea muy difícil partir. Si dijera que no siento ningún apego, mentiría. La persona que más me importa sigue siendo Joachimgan. En cuanto llegué a casa, le escribí rápidamente para avisarle que estaba bien. Tardó mucho en responder con una frase muy educada pero distante. Ya sé, descansa un poco. Desde entonces, respondía muy despacio a cualquier mensaje que le escribiera. Empecé a sentirme un poco perdida. ¿Será que nuestra relación había llegado al punto de tener que mantener la distancia? Sorprendentemente, esta vez, Joachimgan me llamó directamente. Su voz era baja y un poco ronca. Lo siento, estoy trabajando en el extranjero, así que hay diferencia de horario. Dudó un momento y luego añadió. ¿No respondiste a mi mensaje a propósito? ¿Estás en el extranjero? Lo retuve unos segundos, sintiéndome de repente incómoda. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Ni siquiera quieres compartirlo conmigo? Al otro lado de la línea, Joachimgan guardó silencio un rato. Luego dijo en voz baja, lo siento, tenía prisa.
La próxima vez te aviso. Otra disculpa. La petición de perdón se repetía una y otra vez. Pero al pensar en las dificultades por las que había pasado, no podía soportar estar enojada con él por mucho tiempo. Hace unos días, escuché a mi padre adoptivo contarme la historia de Joaquín. Guardó silencio un buen rato y luego suspiró. Ese niño realmente hacía que la gente sintiera lástima por él. Joaquín tuvo una vez un futuro cálido y feliz. Un accidente de tráfico causado por una lucha de poder familiar cegó la vida de sus padres al instante. Él, que entonces solo tenía 16 años, tuvo suerte de sobrevivir, pero a partir de entonces quedó discapacitado permanentemente. En un entorno lleno de intriga y peligro, optó por esconderse, poco a poco, construir su propio poder. A los 20 años, su Jingan se había fortalecido por completo. Quienes se oponían a él fueron enviados a prisión uno por uno. El hombre que amaban y que les había arrebatado a su familia sufrió un final aún más trágico. Mi padre adoptivo lo admiraba mucho. Cuando Joaquín atravesaba su peor momento, él estuvo ahí para ayudar. Desde entonces, ambos se hicieron muy amigos, sin importar la edad, una profunda amistad que pocos conocían. Ni siquiera con esa historia pude sonreír. Sentía como si algo me oprimiera el pecho y me dificultara la respiración. Me dolía el corazón. Una niña, desde los 16 años, ya no tenía a nadie que le enviara un mensaje a casa. Dicen que el amor hasta el final es misericordia. Y lo amo tanto. Cogí el teléfono, intentando que mi voz sonara suave. Bueno, lo dejaré pasar por ahora. Pero la próxima vez tienes que avisarme con antelación. Por favor, responde. Ah, cierto. ¿Cuánto tiempo estuviste en el extranjero? Hua Jinghan. 1 año. 1 año. Mis ojos se oscurecieron y me desplomé en la cama. ¿O será que ya no lo amo? Supongo que ya no lo amo tanto. Jeje, me consolé mientras me dolía el corazón. Ha pasado medio año en un instante. Aunque me responde cada vez que le escribo, poco a poco siento que este tipo de amor ya no es suficiente. Quiero verte. Quiero abrazarte. Quiero besarte. En resumen, hay que tocarlo para que cuente. Estaré allí a las 8 en punto. Videollamada. Rechazó la llamada. Menos de un minuto después, me devolvió la llamada. Estaba un poco escéptico. ¿Sigues ocupado? La voz del policía resonó. La reunión acababa de terminar. Su voz era un poco ronca y se oyó un ligero jadeo. Oh. Unos segundos después, una voz femenina habló en un idioma extranjero. Aunque no lo hablaba con fluidez, había ayudado a mis amigos a escribir cientos de cartas, así que podía adivinar vagamente el contenido. Ella preguntó, ¿quieres continuar? Entonces se oyó un suave gemido de Joaquín. Sonaba doloroso. Guardé silencio absoluto durante medio minuto. Al otro lado de la línea, el policía me llamó suavemente por mi nombre, aparentemente notando la anomalía de mi silencio. Pregunté con voz fría. ¿Qué hace? Ya veo. Lo he molestado, señor. Sin esperar a que dijera nada, colgué la llamada inmediatamente. He leído innumerables novelas. En situaciones como esta, con solo escuchar los sonidos, puedes imaginar lo que está sucediendo. Todo es muy claro. Siempre me trató con cortesía y formalidad. Eso se debía a que respetaba a mi padre adoptivo. Quizás mi búsqueda se había convertido en una carga para él desde hacía tiempo. Y ahora, usó esta forma de decir, debería rendirse. Lo admito. Lo lograste. No soy digno de ti. Después de más de 20 años de existencia, finalmente he comprendido una verdad. En lugar de aferrarte tercamente, ¿por qué no buscar una salida? Dios mío, adiós. Lo añadí fría y decididamente a mi lista de bloqueados. Pero aún así no pude evitarlo. Tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. ¿Qué te pasó en los ojos? Diepan se sobresaltó al verme. Intenté forzar una leve sonrisa. Fui a ver una película conmovedora. Tenía los ojos hinchados esta mañana. Cuando mi madre adoptiva vio esto, se enojó al instante, igual que la rana triste de Internet. Ja, 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 fingí estar enojada, bajé la cabeza y comí tranquilamente.
Dieppe fue a la pared y me dio un pañuelo sin hacer ruido. Su mirada se posó en mi rostro con una emoción difícil de describir. Habló en voz baja, se secó las lágrimas, mezcladas con el arroz, sin disfrutar de la comida. Me quedé atónito y dije en voz baja, gracias. Toda la familia notó que el ambiente estaba un poco. Qué extraño, todos preguntaban. ¿Qué película te hizo llorar tanto? Lloré aún más fuerte. En esa película en la que salía mi madre, la protagonista femenina era tan miserable. Mi gran espíritu preocupó mucho a mis padres adoptivos. Dieppe tuvo que ir a trabajar a la corporación, el futuro heredero del negocio familiar. Mientras Dieppe se dedicaba a la ciencia, pasando el día en el laboratorio, yo yacía en la cama, con el rostro inexpresivo. Por lo tanto, tomé una decisión importante: encontrarme un amante para aliviar mi tristeza. No me gusta salir, no hay problema. Mis padres adoptivos organizaron de inmediato una romántica fiesta de máscaras en casa, invitando a los solteros ricos de la alta sociedad que consideraban dignos de la atención de su hija. El patio trasero se convirtió de repente en un lugar de encuentros, y mi madre adoptiva me ayudó con delicadeza a ponerme una máscara. No te preocupes, todos los jóvenes que vinieron hoy habían sido examinados por mis padres, tanto por su apariencia como por su moralidad. Si te gusta lo que dices, intenta conocerte. Si no, considérenlo una merienda, con sus postres favoritos. Me emocioné tanto que lloré. Mama. Te quiero tanto como un ratón ama el arroz. Ya. El pasado ya es cosa del pasado. Esta noche anhelaré un futuro brillante. Poco después, alguien se acercó y me invitó a bailar con mucha cortesía. ¡Ay, no! El dueño original bailaba muy bien, pero yo era tan torpe como un pollo picoteando arroz. Justo cuando estaba a punto de declinar cortésmente, alguien me agarró la mano izquierda. Se oía música. La otra persona me condujo a un rincón apartado. Su mano derecha se posó suavemente en mi cintura. Una voz profunda resonó en mi oído. Solo sigue su ritmo. Giré la cabeza, sorprendido desmesuradamente. Dieppe se acercó a la pared. Aunque todos llevaban máscaras, me miró directamente a los ojos. ¿No quieres bailar con esa persona? Me miró fijamente a los ojos. El baile terminó. Le pisé el pie más de 10 veces. Salí del baile lento con el corazón latiendo con fuerza. Pardon me. Perdón por mi falta de tacto. Solo dijo sin culpas, sin más preguntas. Este silencio me confundió aún más. Últimamente, Dieppe se comportaba de forma extraña. Era como si se hubiera convertido en otra persona. Era reservado, carinoso. Pero su mirada era reservada hasta el punto de ser aterradora. Realmente me confundió muchísimo. Señorita. La voz del joven resonó desde arriba. Aparté la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué estás aquí? Tiró una escalera, ancha y urgente. El dueño está a punto de morir. ¿Puedo verlo solo una vez? De repente, mi mano soltó el pastel que sostenía. Por un instante, mi mente se quedó completamente en blanco. Las manos temblorosas de Toilwon sujetaban la escalera. Yesue, ¿qué vas a hacer? La voz de Yesue resonó en la pared, expresando su ansiedad. Me di la vuelta con los ojos llenos de lágrimas. Lo miré fijamente y le dije, por favor, dile a mis padres que quieren visitar Hwahingan. Por favor, recuérdame. Su mano estaba a punto de extenderse, pero se detuvo en el aire. Sus ojos profundos luchaban por mantener la calma. Me miró fijamente un momento. Luego sonrió con dulzura y profundo significado. De acuerdo, adelante. Di las gracias y bajé rápidamente las escaleras. El Bugatti que me resultaba familiar se detuvo en silencio justo delante de mí. Abrí la puerta del coche. En cuanto vi a la persona dentro, se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Te pasa algo, Sujingan? ¿No estabas bien cuando te llamé hace 2 días? ¿Por qué de repente estuve tan cerca de la muerte? Le sujeté la cara, mirándolo a un lado y a otro. El mayordomo de la primera fila levantó el biombo con cuidado, y el hombrecito, como si supiera algo, retrocedió. Le toqué la cara por todas partes.
Su mandíbula fuerte, sus mejillas vivaces, su espalda musculosa no parecían las de alguien a punto de morir. Finalmente me di cuenta de que algo andaba mal. Abrí los ojos de par en par, sorprendido. Hua Jinghan. Antes de que pudiera terminar la frase, ya me había abrazado con fuerza, hundiendo su rostro en mi hombro, vacilante y extrañamente débil. Su voz era un susurro. No me mentía. Me extrañaba tanto que se moría. No contestaste e incluso bloqueaste mi número. Me morí de miedo. Me quedé atónita y sentí que me ardía la cara. ¿Se le había metido alguien en la cabeza a Hua Jing'an? ¿Cuándo aprendió a coquetear así? Lo aparté, entre duda y resentida. Así que ese día, por favor, explícame. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Hua Jing'an tomó mi mano y me dio un beso suave en el dorso. Su mirada era tan tierna que podía derretir a cualquiera. Cuando lleguemos a casa, te lo contaré todo. Cuando el mayordomo sacó el bastón, lo comprendí todo al instante. Su Jing'an caminaba hacia mí, paso a paso, despacio pero con mucha firmeza. No esperé más, tomé la iniciativa de abrazarlo, con voz tímida. ¿Por qué no me lo dijiste? Me acarició el pelo con suavidad, con una voz extremadamente dulce. Temía que te decepcionaras. Me opuse de inmediato, casi llorando. ¿Qué tenía que decepcionarme? Dije desde el principio que no me importaba. Sonrió levemente, revelando su debilidad por primera vez. Pero se dio cuenta. Una persona como él, que ni siquiera puede ponerse de pie, ¿qué derecho tiene a amarme? Al ver mi cara tan mal, la criada se apresuró a explicarme. Esta cirugía es muy arriesgada. Incluso hubo varias complicaciones durante la cirugía. Pero, afortunadamente, todo salió bien. La señorita Dieppe, la dueña de la casa, no quería que te preocuparas, así que te lo ocultó. Arriesgó su vida para rehabilitarse día y noche sin parar, con la única esperanza de poder volver a verte lo antes posible. Sentí lástima y rabia, aún más. Esta vez fue mi pierna, ¿y si la próxima vez fueron mi corazón, mis pulmones, mis riñones? Si no te salvo a tiempo, ni siquiera tendré la oportunidad de verte por última vez. ¿Has pensado alguna vez en lo mucho que me rompería si algo te pasara de verdad? Si de verdad te importo, de ahora en adelante, pase lo que pase, no me lo ocultes. Claramente vivimos en una película dulce, no la conviertas en una película triste. Hua Jing'an me miró con los ojos llenos de emociones encontradas. Amor, sorpresa, arrancarse los dientes, abuela, amor, guardó silencio demasiado tiempo. Estaba tan enfadada que lo solté. Es cierto, después de todo, no tenemos ninguna relación, no tienes ninguna obligación de decírmelo. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando sentí que alguien me tiraba suavemente de la falda. Hua Jing bajó la cabeza, su voz parecía halagadora. Me equivoqué, no te enojes más conmigo, ¿de acuerdo? De ahora en adelante, te lo contaré todo. No, siempre te llevaré conmigo, nunca te abandonaré por el resto de mi vida. No soportaba apartar mi mano de la suya, temiendo que se cayera. Suspiré suavemente y extendí mi meñique frente a él. Como Daich Manik. Se escondió, observando la acción como si fuera la primera vez en su vida. No reaccionó. Me molesté, le agarré la mano y, con decisión, enganché mi dedo en el mío. De verdad que me cansas. Hua Jing'an me abrazó fuerte de inmediato, con la voz temblorosa. Era la primera vez que lo oía tan agitado. Lantuyet le agradeció su regreso. Antes de que pudiera sentir la emoción por completo, se abrieron varias puertas de coches cerca. Me giré y vi salir un coche lleno de caras conocidas. ¡Ay, no, esa es mi familia! El padre adoptivo se abalanzó sobre él y le abrió la mandíbula a Hua Kan con fuerza, como si fuera un gato. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a abrazar a la hija de otra persona? La madre adoptiva negó con la cabeza y suspiró. De verdad, es obvio que nos gustamos desde hace mucho tiempo, pero aún así lo disimulamos muy bien. Diepan se cruzó de brazos y sonrió con picardía. Tienes novio, pero no me lo dijiste antes. En realidad, no es que no quiera decirlo. Es solo que yo, una persona con mucho orgullo, siempre quiero perseguirlo en silencio.
Si fallo, puedo fingir que no ha pasado nada. Además, si Hwahingan de verdad no siente nada por mí, no quiero que mi padre pierda a uno de sus escasos amigos por mi culpa. En este mundo, hay muy pocas personas que estén realmente a su lado. Se siente muy solo. Tras explicarle todo a toda la familia, el padre adoptivo también le dio una buena lección a Hwahingan. Irrumpió en el estudio como un rayo, pero al salir, su rostro estaba radiante como si la primavera se hubiera adelantado. Nadie sabía de qué habían hablado. Mi padre adoptivo me tenía en la mira y no me lo dijo antes. Mi madre pensó que me habían secuestrado y estaba aterrorizada. Mi madre adoptiva sonrió con dulzura y negó con la cabeza. No importa, mientras no te importe. Recuerda volver a casa mañana. La Fulman con la mirada. Ella también cerró los ojos, y al mismo tiempo, empujó con alegría a su padre adoptivo, que estaba a punto de hablar, fuera de la habitación. Vamos, papá, está nevando mucho, ten cuidado con ella. Así es, papá, todos conocemos su pasado. ¿Qué te preocupa? Antes de cerrar la puerta, la feliz ocasión me miró a los ojos e hizo un corazón conmigo. Rebosante de alegría, sonreí tontamente y me di vueltas en la cama. Me apunté a la lista de bloqueados, retiré la orden de arresto y prometí que me arrestarían. Te escribí, estoy acostado, solo te falta la nariz. ¿Quieres pasar? Respondió enseguida. Pasa. Finalmente, me conformé con abrazar a mi amado y dormir. No pienses mal, claro que dormí bien, no hice nada excesivo. Esa noche, me quedé dormida de nuevo. Seguía siendo la conocida Torre Blanca, pero esta vez todo parecía más claro que nunca. Vi a dos niños, Nguyen Chu y Hua Canam. Se tomaron de la mano con fuerza, movieron los dedos y prometieron ser buenos amigos para siempre. La escena cambió. Recuerdo algo del pasado. Cuando mis padres adoptivos eran jóvenes, llevaron al dueño original y a la dueña a la montaña para ver la lluvia de meteoritos. En el instante en que los meteoritos surcaron el cielo, el dueño original estaba tan emocionado que dio un paso en falso y se cayó del acantilado. Ahora entiendo por qué el dueño original tenía una cicatriz pálida en el pecho. Todo se debía a esa caída de ese año. Y tras despertarse aquella vez, el dueño original perdió por completo la memoria del pasado. Por la noche, me golpeaba en mi jaula. Mi mal presentimiento empezaba a hacerse realidad. La escena cambió de nuevo y me encontré en el otro mundo al despertar en el hospital. En esa época, también perdí todos mis recuerdos antes de cumplir los 5 a 9 años. Dicen que cuando aparece una lluvia de meteoritos, el tiempo y el espacio pueden verse alterados. Incluso pueden desplazarse diagonalmente o desplazarse. ¿Podría ser que el maestro original y yo fuéramos en realidad dos personas de dos universos paralelos y que ese día nuestras almas se intercambiaron? Y ahora, accidentalmente, volvimos a intercambiarlas. Desperté de la pesadilla con la espalda empapada en sudor. Hwahingan me apartaba suavemente el pelo de la cara, con los ojos llenos de preocupación. Rápidamente le tomé la mano y le pregunté en voz baja. Nos conocimos de jóvenes, ¿verdad? De repente, abrió mucho los ojos. Todo su cuerpo pareció hacerse añicos con una debilidad inusual. Se agachó, hundió la cara en mi cuello, con la voz ronca. Sabía que no estaba loco. Siempre supe que esa persona no eras tú. En ese momento, era como el niño gordito del sueño que lloraba de alegría porque su primo lo acosaba. Entonces me picó la nariz. Le apreté la mano con fuerza y le dije con voz entrecortada, Hwahingan, gracias por reconocerme. Tras regresar a casa, poco a poco empecé a recuperar algunos recuerdos vagos. Por ejemplo, el coche de juguete que rompió el dueño. Resultó que lo había armado yo mismo y se lo había regalado a Diep hacía mucho tiempo. Quizás me reconoció. Pero eso ya no importa. Ahora mismo, este es el mejor final. He descubierto que la fase ambigua es la más adictiva. Y así la situación se invirtió. Le tocó a Ann perseguirme. Si no lo hacía, no había problema, pero si lo hacía, sería una completa sorpresa. Era aún más torpe para hablar dulcemente que yo. Medio año después, sus piernas se habían recuperado por completo.
En el momento en que nos enamoramos oficialmente, me propuso matrimonio. Mi sobersalt. ¿Tan rápido? Respondió sin rodeos, como si lo hubiera planeado de antemano. Nada rápido, llevaba medio año preparándose. Lo siento, soy un iceberg móvil, mi corazón está congelado. Estaba a punto de levantar la mano para negarme, pero él se quedó y me tocó el pecho, presionando con fuerza, y algo se abultó extrañamente. Joachim fingió calor y desabrochó 2 botones, un fino hilo rojo brilló en mis ojos. ¿No es este el objeto de apoyo que vi en la historia de ayer? Captó mi mirada descarada y sonrió con dulzura. Sus ojos eran mortalmente seductores. Este rostro, una belleza mortal. Inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué querías decir ahora? No pude soportarlo más, hundí la cara en su pecho y respiré hondo. Dije que estaba de acuerdo. Después de que el compromiso saliera bien, volví a vivir en el Castillo Blanco. Xiaonan fue elegida heredera de la familia Wang. Siempre mantenía la frente en alto con orgullo, hablaba inglés y estaba decidida a dominar su auténtico acento aristocrático británico, solo para enorgullecerme. ¿Yo? No hace falta, querida. Vivo para disfrutar de la vida, no para salir en los periódicos. Esa noche, llevé a mi hermano pequeño al último piso de la Torre Blanca. Nos sentamos en el sofá como cuando éramos niños. Afuera, la luz de la luna era tan clara como el agua, reflejándose en el jardín, donde las flores se mecían con el viento, como un sueño. La escena era tan hermosa como la de un cuento de hadas. Inclinó la cabeza y me besó en los labios, lenta y respetuosamente, luego gradualmente más profundo, suave y apasionado. Finalmente, la promesa de años atrás se hizo realidad. Cuando no quieras ir a ningún lado, simplemente siéntate sobre mí, te esperaré en cada esquina.